Bien, buenas noches a todos y todas nuevamente. Buenas noches, profe. Bien. ¿Me oyen bien? ¿Ven bien mi pantalla? Sí, profe, sí, señor. Escuchamos. Listo, pues. Bien. Con la clase de hace 8 días acerca de ese proceso para calcular inversas de matrices, pero ahora utilizando determinantes y utilizando adjuntas, nosotros damos cierre a ese tema de las matrices sobre el cual discutimos, digamos que diversos aspectos y diversas operaciones y diversas propiedades. Y damos inicio al último gran tema de esta asignatura, a la cual nos vamos a dedicar hasta final de semestre, que es el tema de los vectores. Nosotros vamos a hablar acerca de qué es un vector. Vamos a hablar acerca de cómo se representan los vectores. Y en ese aspecto vamos a ser muy específicos porque vamos a ver que los vectores van a tener diversas formas de representarse y vamos a intentar, cómo no, tratar de entender cómo se puede pasar de una representación a otra, que digamos que es un ejercicio muy importante. Y vamos a discutir posteriormente operaciones entre los vectores y vamos a discutir ciertas aplicaciones, lo que nos dé el tiempo, naturalmente. Yo tengo una estructura en la cabeza de hasta dónde quiero llegar y de hasta dónde podremos llegar, teniendo en cuenta pues las clases que no hemos tenido por cuestión de los festivos y diversas circunstancias. Igual sigue sobre la mesa la opción de que el próximo festivo, que ya no recuerdo cuándo es, tratemos de hacer la sesión de clase como si no hubiera festivo. Pero, pues, como siempre, eso estará sujeto a su aprobación. Lo primero que debemos tener claro con respecto a los vectores es que hay fundamentalmente, o vamos a estudiar fundamentalmente, dos tipos de vectores. Lo que se denominan o lo que se conocen como los vectores en el plano, o vectores en R2, y lo que posteriormente denominaremos los vectores en el espacio, o vectores en R3. La diferencia entre esos vectores va a ser muy sutil, pero siempre significativa. Digamos de alguna manera que la diferencia está en la dimensión sobre la que vamos a trabajar. Cuando hablamos de vectores en el plano, vamos a hablar de objetos de dos dimensiones, es decir, objetos bidimensionales. Cuando hablemos de vectores en el espacio, vamos a hablar de objetos tridimensionales. Entonces, lo primero es como plantear esa clasificación de los vectores de acuerdo a su dimensionalidad, sobre la cual profundizaremos eventualmente, y anunciar que nosotros hoy vamos a empezar hablando de vectores en el plano. Es decir, primero vamos a atacar todo lo que corresponde a los vectores bidimensionales y posteriormente hablaremos de los vectores tridimensionales. Eso como una especie de introducción de este nuevo tema que vamos a empezar a tratar. Cuando hablamos de vectores en el plano, y de hecho cuando hablamos de vectores en general, nosotros podemos hablar de dos maneras de entender o de definir los vectores. Una manera es netamente algebraica, es decir, ver a los vectores como objetos numéricos, por decirlo de alguna forma, y otra es una definición geométrica o visual o gráfica de lo que son los vectores.
Para apoyarme en esa definición geométrica, yo estaré haciendo uso de un software que no sé qué tan familiarizados estén ustedes, que es GeoGebra, que es libre, ahorita les paso el enlace, a través del cual yo trataré como de presentarles la idea geométrica de lo que representan los vectores. Y la parte algebraica, claro está, la estaremos presentando a partir del texto que se está compartiendo. Sí, estoy más o menos claro con la introducción de qué es lo que queremos hacer en esta última parte del curso. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Entonces hablemos de esas dos definiciones, que son precisamente las que estoy compartiendo. Y entonces, algebraicamente hablando, o la representación algebraica de un vector, es simplemente una pareja ordenada de números reales. Es decir, cuando yo hablo de un vector algebraicamente, a lo que estoy haciendo referencia es a dos numeritos ordenados, es decir, hay un primer numerito y un segundo numerito, y esos números son números reales. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar del vector 2,-3, o puedo hablar del vector 5,10 o del vector -10,30, y en todos esos casos yo estoy hablando de vectores en el plano o de vectores bidimensionales. Digamos que esa idea algebraica de lo que son los vectores no es muy compleja de entender. Tal vez lo que es necesario hacer acá es una precisión de orden notacional o de orden escritural, por decirlo de alguna forma. Cuando nosotros hablamos de parejas de números reales, y es posible que ustedes en su curso de introducción al análisis los hayan discutido así, muchas veces uno utiliza parejas ordenadas para representar puntos en el plano cartesiano, es decir, para representar ubicaciones específicas en el plano. Aquí también utilizamos parejas ordenadas, pero para representar vectores. Y entonces nosotros, por ejemplo, podemos hablar del vector 2,-3, pero ustedes de repente en su curso de cálculo hablan, o en su curso de introducción, hablan del punto 2,-3. Y son dos objetos distintos. Una cosa es un punto, otra cosa es un vector. Y con el fin de hacer esa distinción, que no es una distinción o una diferenciación simple o trivial, yo a los vectores siempre los represento con paréntesis angulares, es decir, con este tipo de paréntesis que les estoy presentando acá. Mientras que los puntos los represento y se representan con paréntesis circulares. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque una cosa es hablar de un vector, otra cosa es hablar de un punto, y entonces para diferenciarlos algebraicamente, a los vectores les pongo ese paréntesis que ustedes están viendo ahí. No sé si lo puedan distinguir, es un paréntesis angulado, es un paréntesis como en forma de vértice. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Señor. Eso con respecto a la definición algebraica de lo que es un vector, o a lo que llamaríamos un vector algebraico. La definición geométrica o la definición gráfica, digamos que es más conocida, digamos que de hecho el concepto de vector no es nuevo, o no debería ser nuevo para ustedes. Yo diría que en física ustedes han hablado de vectores, y esos vectores en física comúnmente se representan por medio de flechas. Y entonces la definición geométrica de un vector es que un vector es simplemente una flecha en el plano cartesiano que tiene un punto inicial y que tiene un punto final. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Aquí voy a hacer una pausa con respecto a lo que estoy proyectando. Voy a pasar a proyectar otro, por decirlo de alguna forma, ambiente. De hecho, voy a proyectar toda mi pantalla.
para que no sea como tan complicado. Esto al principio va a ser un poco molesto, que aparece una cascada como esa, pero ya paso acá. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ahí tenemos el plano cartesiano. Yo creo que todos estamos familiarizados con él. ¿Cómo hago para cerrar esto? Ya, ya lo cerré. Y entonces, como les decía, geométricamente un vector se representa por medio de una flecha. Es decir, yo cojo un punto en el plano cartesiano, por ejemplo el punto 1,2, y cojo otro punto, por ejemplo el punto 5,4, y yo construyo una flecha que va desde el punto inicial, que aquí llaman el punto A, hasta un punto final, que aquí lo llaman el punto B. Comúnmente la literatura no usa A y B, lo que usa es, a ver si lo logro arreglar, P y Q. Entonces uno habla de el vector que va desde el punto P hasta el punto Q. Ah, me lo daño. P y listo. Y entonces, gráficamente, los vectores son flechas. Algebraicamente son parejas de números reales. Geométricamente son flechas con un punto inicial y con un punto final. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos más o menos viendo hacia dónde va esto. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Naturalmente, la pregunta que surge es, ¿cómo hago yo para representar, o para ser más preciso, cómo hago yo para transitar entre estos dos tipos de definición? Es decir, tenemos dos definiciones del mismo objeto, dos definiciones de lo que es un vector, y naturalmente la pregunta que surge es, ¿y cómo hago yo para coger un vector que esté representado algebraicamente, por ejemplo, y mirar cómo es su representación geométrica? O al revés, ¿cómo hago para coger un vector geométrico, es decir, una flecha, y mirar cuál es la pareja que le corresponde a ese vector? Por decirlo de una manera un poquitico más específica, yo quisiera saber, por ejemplo, este vector 2, menos 3, cuál es la flecha que lo representa, y viceversa, yo quisiera coger esta flecha que tengo acá y mirar cuál es la pareja de números reales que representa a esa flechita. Entonces estamos interesados en conocer cómo cambiar de representación a los vectores en el plano. Y entonces naturalmente vamos a hablar de los dos aspectos, cómo cambiarlo de la representación geométrica a la representación algebraica y cómo cambiarlo de la representación algebraica a la representación geométrica. No es un ejercicio para nada complicado, no tiene ningún misterio, por decirlo de alguna forma, pero es muy importante poder hacer ese ejercicio. De que si yo les digo a ustedes, dibújenme el vector 5,10, ustedes sepan dibujar la flechita que corresponde a ese vector. O que si yo les presento en el plano cartesiano una flechita, ustedes sean capaces de decirme, esa flechita corresponde a tal vector. Y entonces vamos a empezar mostrando, que es la idea como más sencilla, aunque la otra tampoco es que sea complicada, cómo cambiar, o mejor dicho, cómo transitar de la representación geométrica a la representación algebraica. Es decir, cómo hago para coger una flecha y decir cuál es la pareja ordenada que le corresponde a esa flecha. Y la idea es bastante sencilla. Vamos a considerar un vector, es decir, una flecha, con un punto inicial, que el punto inicial sea P1, P2, y con un punto final, que el punto final sea Q1, Q2. Y yo quiero saber algebraicamente cuál es ese vector. Es decir, ustedes miran, por ejemplo, aunque aquí digamos que GeoGebra hace trampa, pero yo les digo, miren, tengo esta flecha
que va desde este punto hasta este otro punto. Yo quiero saber cuál es la pareja ordenada que representa a este vector algebraicamente hablando. Esa es la idea del problema. Cómo convertir flechas en parejas de números reales. Y lo que me dice la teoría es que algebraicamente yo puedo hacer ese ejercicio de una manera muy sencilla. Si yo quiero saber cómo representar algebraicamente a un vector con punto inicial P y con punto final Q, pues lo que voy a hacer es coger el punto final y coordenada a coordenada o componente a componente le voy a restar el punto inicial. Es decir, cojo la primera coordenada del punto final menos la primera coordenada del punto inicial y cojo la segunda coordenada del punto final menos la segunda coordenada del punto inicial. Quiero llamar la atención acá, antes de continuar, sobre el hecho que les mencionaba antes. Cuando yo hablo de puntos, es decir, de punticos en el plano cartesiano, yo utilizo paréntesis circulares, como los que les estoy mostrando acá. Pero cuando hable de un vector, yo voy a utilizar, y mírenlo acá, paréntesis angulares o vértices, por decirlo de alguna forma. Y entonces la idea que les acabo de presentar es muy sencilla. Si yo, por ejemplo, cojo este vector y conozco el punto inicial y conozco el punto final, para determinar cómo representar ese vector, si el punto inicial es 1, 1 y el punto final es 3, 2, pues ese vector lo represento simplemente cogiendo la resta de la primera componente del punto final menos el punto inicial y la segunda componente del punto final menos el punto inicial. Es decir, cojo 3 menos 1, 2 menos 1. Y pues naturalmente esa resta da como resultado el vector 2,1. Es decir, que a ese vector, con ese punto inicial y con ese punto final, yo lo puedo representar por medio de, de este vector 2,1. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es clara la idea ahí? Sí, profe, sí, señor. Aquí abajito hay otro ejemplo. Y ya vamos a mirar el ejemplo que tengo en GeoGebra ahí. Si yo cojo el vector que el punto inicial es 4,1 y que el punto final es 2,3 o 2,3, el vector pues sería simplemente restar el punto final menos el punto inicial. Los estudiantes comúnmente llaman a ese procedimiento cabeza menos cola, porque lo que hacen es restar la cabeza del vector, que es donde está la flechita o donde está la cabeza de flecha, menos la cola del vector, que es el punto de donde sale la correspondiente flecha. Y entonces en ese caso, al hacer esta resta, y espero que para todos sea relativamente evidente, del punto final menos el punto inicial, la resta sería 2 menos 4 menos 2, 3 menos 1, 2, eso correspondería al vector menos 2,2. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Entonces miren este vector, miren esta flechita. ¿Qué conozco de esta flecha? Conozco el punto inicial, que aquí arriba está, el punto inicial es 1,2, y conozco el punto final, que el punto final es 5,4. Si yo quiero saber cuál es el vector que representa, o mejor dicho, el vector algebraico que representa esta flecha, pues simplemente lo que hago es resto el punto y final menos el punto inicial. ¿Cuánto daría el punto final menos el punto inicial? 4,2. 4,2. Aquí GeoGebra hace trampa, no supe cómo deshabilitarle eso desafortunadamente. Porque aquí GeoGebra de una vez nos da el resultado. GeoGebra nos dice, cuando restamos Q menos P, o mejor dicho, el punto final menos el punto inicial, el vector es el vector 4,2. Es decir, este vector o esta flechita corresponde algebraicamente al vector
4,2. Lo que pasa es que GeoGebra no lo presenta en coma, o mejor dicho, en secuencia horizontal, sino GeoGebra lo representa como un vector columna, es decir, como un vector de esta forma. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, es que yo tengo una preguntita, es que no entendí bien. ¿Cómo es que haces la resta ahora de la cabeza y la cola? ¿Cómo es que se realiza? Cojo el punto final y le resto el punto inicial. Entonces cojo componente a componente. La primera componente del punto final menos la primera componente del punto inicial, la segunda componente del punto final menos la segunda componente del punto inicial. Profe, ese 4, 2 lo coloco en los paréntesis, esos que tú colocaste, en esos paréntesis que Exactamente. son. O sea, lo que pasa es que aquí lo escribe feo, aquí lo escribe así de para abajo, pero pues realmente la respuesta sería paréntesis, como lo tengo acá. Ya te lo voy a mostrar otra vez. ¿Y Así esa es como y esa es la expresión algebraica, dices tú? sí, digo yo y dice la álgebra lineal, no yo. Ah, ok, ok, listo. No, perfecto, profe. Ahora sí ya me queda más claro. ¿Sí estamos más claritos ahí? Sí, sí, ya, súper, profe. Listo, pues. Entonces, o sea, yo quiero que entiendan bien la idea de esto. El procedimiento es muy sencillo, pero quiero que entiendan la idea de esto. Es como si alguien les coge una flecha o les pone una flecha, se las dibuja en el tablero y les dicen, bueno, díganme, ¿cómo escribo esa flecha en números, por decirlo de alguna manera? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Yo les pinto una flecha en el tablero, naturalmente necesito de esa flecha conocer su punto final y su punto inicial, y lo que hacemos acá es convertir esa flecha en números, en una pareja de números ordenados. Ese es el proceso que estamos realizando hasta ahí. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Listo, pues. Naturalmente, la otra parte es cómo hago el proceso inverso, es decir, cómo cojo un vector algebraico, es decir, cómo cojo una pareja de números reales y la convierto en una flecha. Cómo cojo el vector A, B y lo convierto en una flecha. Y la idea es muy sencilla también. Una manera de representar a este vector, al vector A, B, es coger una flecha que vaya desde el punto 0,0 hasta el punto A, B. Es decir, si a mí me dicen dibuje el vector, por ejemplo, 1,1, lo que uno hace es coge una flecha que inicia en 0,0. Vamos a mirar si es claro para todos a qué me refiero con 0,0, y que el punto final sea el punto 1,1. Por ejemplo, supongamos que a mí me dicen coja el vector 2,-3 y haga la representación geométrica de ese vector. Por decirlo en un lenguaje un poquitico más simple, me dicen, mire este vector 2,-3, quiero que me haga la gráfica de ese vector. Así como ustedes en introducción al análisis cogen funciones y hacen la gráfica, aquí yo quiero hacer lo mismo, pero no con funciones, sino con vectores. Quiero coger un vector y hacer la gráfica de ese vector o la representación geométrica de ese vector. Entonces la idea es la siguiente. Voy a borrar este. Voy a borrar todo acá. Y entonces miremos cuidadosamente cuál es el vector que me están pidiendo graficar. A mí me están diciendo coja el vector 2,-3 y haga el dibujo de ese vector. Entonces lo que hago es lo siguiente. Voy a dibujar una flecha que arranca en 0,0.
¿Ustedes saben ubicar en el plano cartesiano al punto 0,0? ¿Saben cuál es el punto 0,0? Sí, profe. ¿Cuál es? Distínguemelo ahí, dentro del dibujo que te estoy mostrando. En este caso se ubicaría en el centro del plano cartesiano, ¿no? Acá. No digamos centro, porque el plano cartesiano no tiene centro. Digamos que es el punto de cruce entre los dos ejes. Es donde se cruza el eje X y el eje Y. Entonces, este es el punto 0,0. Y ahora, como me dijeron que el vector era 2 menos 3, yo lo que hago es trazar la flecha hasta el punto 2 menos 3. Yo espero que ustedes no tengan problemas para ubicar puntos en el plano cartesiano. El punto 2 menos 3 es el punto con coordenada en x2 y en y menos 3. Y entonces esta sería una representación gráfica del vector 2, menos 3. ¿Sí es claro ese detalle para todos? ¿Sí es claro lo que dice ahí? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, alguien le dice, no, ahora quiero que me grafique el vector 5,9, por ejemplo. Aunque aquí sí podré. Ay, 5,9. A ver si lo logro. Acá. Ya, listo. Sentarlo, escoger la flecha. Ay, quíteme esto de acá. Me atraveso esto. Ya. Una flecha que arranca en 0,0 y que va hasta el punto 5,9. Entonces, cuando uno quiere ubicar el punto 5,9 desde el origen, lo que uno dice es, me muevo 5 en X, no olviden que el eje X es el horizontal, y me muevo 9 en Y, no olviden que Y es el vertical. Y aquí está la gráfica del vector 5,9. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Listo, pues. Yo aquí quiero llamar la atención sobre un aspecto que es muy importante, y es esto que estoy resaltando en amarillo, que no sé si lo alcanzan a leer bien, pero que, por decirlo de alguna forma, establece una característica de la gráfica de los vectores. Esto que les acabo de mostrar, voy a borrar acá, voy a borrar este último. Voy a quedarme solo con este primer vector, el vector 2, menos 3. Esto de acá es una forma de representar el vector 2, menos 3, pero no es la única forma de representarlo. Hay muchísimas formas de representar un mismo vector. Lo que estoy diciendo acá, y vamos a prestarle cuidadosa atención a lo que estoy diciendo, es que yo puedo hacer este mismo procedimiento, aunque ojo, quiero aclarar a qué me refiero con el mismo procedimiento más adelante, el mismo procedimiento, pero iniciando desde otro punto distinto al punto 0,0. Aquí dije al origen, me refiero a un punto distinto al 0,0. Pues quiero que miren cuidadosamente qué es lo que voy a hacer. Entonces vamos a GeoGebra. El vector es 2, menos 3. No me dejen olvidar eso. Yo arranqué desde el punto 0,0. Entonces yo tengo el punto 0,0 y lo llevé hasta el punto 2, menos 3. ¿Cuál fue el procedimiento que hice? El procedimiento fue, arranqué desde acá y luego me moví 2 en X y menos 3 en Y. Y cuando hice eso, tracé la flecha. Ese mismo proceso
yo lo puedo hacer, pero arrancando de cualquier otro lado. Por ejemplo, yo puedo arrancar desde acá, desde un punto arbitrario, cualquier punto. Y yo puedo hacer el mismo procedimiento. Como el vector es 2 menos 3, yo me muevo 2 en X y me muevo menos 3 en Y. Y esta otra gráfica o este otro dibujo es también el vector 2, menos 3. Es decir, tanto esta flecha como esta flecha representan al mismo vector. El vector 2, menos 3 se puede representar así o se puede representar de esta otra manera. Arrancando desde cualquier lado y simplemente corriendo la flecha de acuerdo a lo que diga el vector. No sé si me estoy haciendo entender con esta idea. Profe, yo me perdí en ese último pedazo. ¿Me puede poner otro ejemplo, por favor? Por supuesto. Supongamos, dame un vector algebraico. O sea, digamos 6,4. 6,4. 6,4. Listo, voy a borrar todo esto. ¿Listo? 6,4. Entonces, mira cómo lo puedo hacer, o mira las distintas formas como lo puedo hacer. Yo puedo arrancar desde 0,0. Arrancar desde 0,0. ¿Cuál vector fue que me dijiste? 6,4. Sí, señor, 6,4. Entonces, mira, arranco desde acá. Y como es 6,4, entonces desde acá me muevo 6 en X. ¿Sí lo ves acá? En X, me muevo 6. Y luego me muevo 4 en Y. 1, 2, 3 y 4. Y ahí está el vector 6,4. ¿Hasta ahí me entiendes? Sí, excelente, profe. Ahora puedo arrancar desde cualquier otro punto. Por ejemplo, puedo arrancar desde acá. Un punto arbitrario, lo escogí al azar. Y entonces, lo que yo hago es, como el vector es 6,4, me muevo 6 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en X. Ah, no me va a alcanzar el tablero. Permíteme un segundo. Aborto acá. Listo. Arranco desde cualquier punto, digamos de por acá, para que me quepa el tablero. Y entonces, como es 6,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en X y 1, 2, 3, 4 en Y. Y ahí tengo otra representación, otra flechita, pero que representa al mismo vector 6,4. ¿Sí te aclara un poquitico más la idea? Profe, pero aquí lo estamos sacando, digamos, de forma gráfica, ¿no? Hay otras Sí, claro. posibilidades de sacarlo de otra manera si no tenemos la gráfica. No, porque es que precisamente eso es lo que queremos hacer, ¿no? Lo que queremos hacer es coger un vector y representarlo gráficamente. O sea, tú me das un vector algebraico y lo que estoy tratando de hacer es la gráfica de la flecha. ¿O no? ¿No es ese el ejercicio? Sí, sí, señor. El ejercicio es que tú me das un vector y yo lo grafico. Esa es la manera de hacer la gráfica del correspondiente vector. Entonces, no me puedo desprender de la gráfica porque la gráfica es precisamente mi propósito. ¿Sí me hago entender? Profe, Sí, listo, profe, perfecto, a mí me queda claro. Dime. con respecto al parcial, supongo que también vamos a ver, van a haber puntos relacionados con este que nos estás explicando. Tendríamos que hacerlo en GeoGebra o representarlo gráficamente en el cuaderno o en las En el hojas. cuaderno podría estar bien. En el cuaderno podría estar, aunque si lo hacen en GeoGebra también sería chévere. Pero en el cuaderno está bien. O sea, ustedes han graficado en el plano cartesiano en el cuaderno muchísimas veces. Sí, ¿Sí o no? O sí, sea, señor. el plano cartesiano no es nuevo para ustedes. Y este es un dibujo más sencillo de cualquiera que ustedes hayan hecho en sus otros cursos, Entonces, claro, pueden hacerlo a mano. Si en el parcial llegase a presentarse un ejercicio de hacer este tipo de gráfico. Ok, gracias. A ti. Sí me estoy haciendo entender con la idea.
Es decir, déjeme tratar de recapitular. Los vectores yo los puedo representar como parejas o como flechas. Son dos formas de representar los vectores, como parejas de números reales o como flechas. Y entonces aquí hay dos ejercicios. Un ejercicio es que yo les diga a ustedes, miren, cojan esta flecha, les muestro un dibujo de una flecha y les digo, díganme cuál es la pareja que corresponde a esa flecha. Entonces ahí tienen que restar el punto final menos el punto inicial. O el otro ejercicio es que yo les diga, miren, cojan el vector 5,9 y dibújenme ese vector. En ese caso, lo que tenemos que hacer es coger ese 5,9 y dibujarlo en el plano cartesiano. Aquí la idea clave en la cual me estoy centrando en este momento es que ese dibujo lo puedo arrancar desde cualquier lado, siguiendo la pauta de moverme de acuerdo al vector. Voy a mostrarles un ejemplo más. ¿Me iban a decir algo? Sí, y digamos por lo menos el que tú estabas haciendo de 6,4, ese que Sí. eliminaste, no pasa nada, no importa que esté en el lado negativo. No, nada, no importa. Sigue siendo el mismo vector. Ok. No pasa nada. Porque es que, y esta es la parte clave de los vectores, y esa es la parte que vamos a desarrollar la próxima clase, en un vector, o bueno, de manera general, en un vector no importa dónde esté, no importa de dónde arranque y a dónde vaya. Lo que importa de un vector son dos aspectos claves, lo que uno llama la magnitud del vector y lo que uno llama la dirección del vector. Entonces, te lo pongo de esta forma. Dame una pareja de números. Hagamos otra vez el ejercicio. Una pareja de números cualquiera. Menos 5,4. Menos 5,4. Por favor, no me lo dejen olvidar. Menos 5,4. Entonces, yo voy a arrancar, mira, voy a arrancar de donde yo quiera. De donde yo quiera. Ajá. Pero antes de arrancar, de donde yo quiera. Me voy a ir por acá. Antes por acá abajo, por acá abajo. Me vine por acá. ¿Sí lo ves? Lo que pasa es que ahí pierdo la referencia. Pero bueno. Y entonces yo pongo el vector. ¿Cuál vector fue que me dijiste? ¿5, menos 4 o menos 5,4? Menos 5,4. Entonces arranco de acá, de cualquier lado. Y como es menos 5,4, corro menos 5. Menos 5 es 5 hacia la izquierda en X, ¿no? Menos 5, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ah, espérate un segundo que me tocó abortarlo porque me hizo falta espacio. Voy a ponerlo por acá más bien, para que me quede el espacio. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahí está el vector menos 5,4. Mira que GeoGebra mismo me indica el vector que acabo de dibujar. GeoGebra me está diciendo que es el vector. Entonces Dime, yo hubiera hecho menos 5, menos 4 y ¿cómo después... sería? Listo, entonces vamos a hacer menos 5, menos 4. Me voy a ir a otro lado para que veas que esto no importa de dónde salga uno. Me voy de por acá. Menos 5, menos 4. Entonces, mira la flecha. Desde por acá voy a arrancar. Arranco desde acá. Ni siquiera sé qué punto es ni me importa. Menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y menos 4 en Y es hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y ahí está el vector menos 5, menos 4. Miren cómo GeoGebra me verifica que efectivamente lo que dibujé sea el vector que ustedes me dijeron. Aquí aparece el vector menos 5, menos 4. Este es el vector menos 5, menos 4. ¿Sí estamos más claritos? Sí, profe. Sí, señor. Este aspecto es muy interesante. Es muy interesante porque
y eso es como algo que pasa sobre todo en ciertas aplicaciones, porque esto de los vectores tiene aplicaciones en todo lado. Para arrancar en la física, y de ahí para adelante en la ingeniería, de ahí para adelante en la estadística, de ahí para adelante en todas las profesiones, los vectores en algún momento se utilizan. En muchas ocasiones, nosotros necesitamos dibujar un vector desde algún punto específico. Me dicen, no, coja este vector y dibújelo acá. No porque sea obligación de la teoría, sino porque el problema mismo me lo pide. El problema me dice, no, es que yo quiero que usted arranque a dibujar el vector menos 5, menos 4, pero quiero que arranque desde acá, porque es que aquí pasó algo importante, y es acá desde donde tiene que dibujarlo. Entonces yo puedo dibujarlo desde ahí con la misma pauta. Si es el vector menos 5, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Y por qué me fui tanto? Ah, ya sé, porque la escala está mal puesta acá. Porque miren que aquí cada cuadrito es de a 1. Vuelvo otra vez. Desde aquí me dijeron entonces, ta, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y ahí tengo otro vector, o tengo el vector menos 5, menos 4, pero pintado desde otro lado distinto. Esta parte es la parte fuerte. Estos dos vectores son el mismo vector. Entonces alguien dice, pero ¿cómo así que son el mismo vector si son flechas diferentes? No son flechas diferentes, son la misma flecha, pero ubicados en distintos lados. Esta es esta misma flecha, esta flecha de acá es esta misma, pero ubicada acá. Entonces yo puedo coger un vector y representarlo donde yo quiera o donde yo necesite, de acuerdo a la naturaleza del problema. ¿Sí me estoy haciendo entender con esta idea? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Como les decía hace un rato, y con esto cierro el día de hoy, a los vectores los caracterizan dos aspectos fundamentales o dos características fundamentales. Esas características provienen de la física. ¿Todos ustedes están viendo física en este momento? ¿Alguna física? No, No, profe. señor. ¿Ya no se ve en primer semestre física? No, profe. Carajo. Ah, para ambiental, ¿no? Pero verán física en algún momento, ¿cierto? Sí, más adelante. Más adelante. Uy, porque la Profe, en introducción a la matemática lo vimos un pedacito, pero es como un subtema de otro tema, profe. Ok. En física, pero vieron física en el colegio. Ya me van a decir, hace mucho tiempo sí, pero vieron física en el colegio. Eso sí la vieron ahí. Y yo creería, o tal vez no tanto tiempo, no se ven por ofendidos, simplemente digo, no sé hace cuánto, mejor dicho. Mejor me callo antes de que la sigan embarrando. El punto es que en esa física debieron haber hablado en algún momento de vectores, desde el punto de vista físico. Y las características básicas de cualquier vector en la física son las que les mencionaba hace rato. Lo que se conoce como la magnitud del vector y lo que se conoce como la dirección del vector. Esos dos aspectos son los que caracterizan a cualquier vector. Es decir, estas dos flechas pueden verse distintas o pueden estar en lugares distintos, pero lo que sí tienen es la misma magnitud y la misma dirección. Nosotros vamos a aclarar esos conceptos en la próxima clase. Nosotros vamos a mirar qué significa la magnitud de un vector, qué significa la dirección de un vector. Y más importante, o mejor dicho, igualmente importante, pero más aplicado, cómo calcular la magnitud y la dirección de cualquier vector.
Ese es el ejercicio en el cual vamos a estar trabajando la próxima clase. Y ahí vamos a ver la importancia de poder coger un vector y representarlo geométricamente, o de poder coger una flecha y representarla algebraicamente. Ese tránsito entre esos dos lenguajes va a ser fundamental para lo que vamos a desarrollar posteriormente. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya faltan 10 minutos. Yo creo que cerramos ahí. Estas clases cortas son... No se puede aprovechar todo lo que uno quisiera, pero ahí vamos avanzando. Nos vemos el lunes. Yo quiero que vayan pensando, discutiendo, analizando sobre la viabilidad de que el último festivo que nos queda no lo hagamos festivo. Yo pienso, o esperaría yo, dime. Pues se haría de la misma manera que hicimos la vez pasada, ¿no? O sea, los que tengan la disponibilidad, pues entran a la clase y los que no, pues la ven. Sí, pues yo pensaría lo mismo. Yo pensaría lo mismo, pero de repente a alguien le moleste que ponga la clase, así la pueda ver después, en un horario que no le correspondería. Entonces yo quiero, o sea, si alguien me dice, no, no puedo ir, pero no tengo problema en que dé la clase y yo la veo después, maravilloso. Pero quiero que lo piensen. No sé cuándo es ese festivo, cuándo es el próximo festivo, ¿alguien tiene la fecha ahí? El 16. 16, estamos hablando Dentro de de lunes en 15 noche. días, profe. Sí, Sí, de este lunes lunes en en noche. 8. Ajá. Entonces vayan pensando su opinión o su decisión. Y si alguien dice, no, yo no acepto que se haga clase el festivo porque no puedo y porque no tengo por qué estar viendo el video, pues entonces nos toca mirar alguna otra alternativa para esa sesión de clase. ¿Listo? Vale. Bien. Vale, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Que pasen Hasta luego, un profe, buen que esté día. muy bien. Gracias, profe. Estén bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego, profe. luego. Hasta luego.